Bienvenidos a nuestro proyecto final. Pertenecemos a la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, parte 2. Impartida por el Magíster José Ángel Martínez Flores. Este proyecto final está conformado por Marta Trejos y mi persona, Rosy Sáez. Introducción. Panamá es un país con una historia muy interesante, un territorio que ha pasado a lo largo de los años por diversas etapas históricas que merecen ser conocidas. Presentaremos temas trascendentales de la gran lucha por la soberanía de nuestro país y también de sucesos históricos muy relevantes para nuestra historia, que paso a paso formaron un proceso vital e histórico para toda una nación. Rechazo del convenio Philos-Hine. La sesión del 22 de diciembre era una de las más esperadas por el pueblo de Panamá, ya que en ella se discutiría la suerte del convenio que tantos problemas había traído a la sociedad panameña en general. Para esa reunión se invitó a distinguidas personalidades para que ilustraran a los honorables diputados y al pueblo sobre la trascendencia del convenio. Se esperaba que estudiantes, obreros, docentes y público en general llegaran a la Plaza de Francia para presenciar el debate. Como ya es conocido, la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el convenio, ante la alegría de miles de personas que concurrieron para presenciar la suerte de Philos-Hine. Luego del rechazo del convenio, hubo diversas reacciones tanto internas como externas. Algunos analistas y consejeros políticos estadounidenses recomendaron tener paciencia y esperar el momento oportuno para insistir con el gobierno panameño para firmar un nuevo convenio. Para el embajador Hines, a pesar del rechazo del convenio de bases por parte de la Asamblea, él creía que era posible llegar a un acuerdo con Panamá para la defensa del canal. Según el encargado de negocios norteamericanos en Panamá, Hals, luego del rechazo por parte de la Asamblea Nacional, la proximidad de la campaña presidencial en Panamá hacía imposible que se volviera a insistir en nueva aprobación. El Tratado Remond-Eisenhower, firmado el 25 de enero de 1955, 20 días después del asesinato del presidente José Antonio Remón Cantera, entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Octavio Fábrega, y el embajador de los Estados Unidos, Alde Chapín. Estados Unidos y Panamá firmaron el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación, que establecía el aumento de la anualidad del canal por $1.930.000. Se estableció también que los comisariatos ya no abastecerían las naves de tránsito, que solo los norteamericanos residentes en la zona del canal podrían comprar dichos establecimientos comerciales. Los ciudadanos panameños que residían en la zona del canal debían de pagar impuestos sobre la renta a la República de Panamá. Se entregarían los terrenos y edificios de Panamá, como las tierras de Paití y la estación del ferrocarril. En el aspecto social, se asumía el compromiso de establecer condiciones laborales igualitarias en la zona del canal. A cambio, los Estados Unidos recibió la autorización para realizar maniobras militares en Río Hato durante 15 años, lo que encajaba perfectamente en la política de la Guerra Fría. También asumieron el control de una vieja aspiración de Washington. Asimismo, se estipuló la reducción en 75% del derecho de importación de licores que compraban en Panamá con destino a la zona del canal. Antecedentes y repercusiones de la Operación Soberanía. Siembra de bandera del 9 de enero. Antecedentes. El 2 de mayo de 1958, en diversas ocasiones, la bandera panameña había sido llevada a la zona del canal. El 9 de febrero de 1932, el general Preston Brown, jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos en la zona del canal, invitó al gobierno panameño para que presenciara unas maniobras militares en Albrook. La llamada Operación Soberanía fue una jornada patriótica destinada a izar la bandera panameña en la zona del canal para demostrar que el país jamás había renunciado ni renunciaría a sus derechos soberanos en las zonas del canal. La Unión de los Estudiantes Universitarios de Panamá llevó a cabo la llamada Operación Soberanía, que consistió en la siembra de 75 banderas panameñas a todo lo largo de la zona del canal. La operación, como tal fue planificada, se realizó con todo el éxito y precisión.
Luego de la operación, los estudiantes visitaron a diversos medios de comunicación para explicar al pueblo panameño el alcance histórico de la jornada que acaban de llevar a cabo. Esa misma tarde, la Unión de Estudiantes Universitarios dio a conocer el porqué de la Operación Soberanía en un comunicado al país. En ese mismo comunicado, la Unión de Estudiantes Universitarios calificó el acto como simbólico y que era una reafirmación de la soberanía panameña en la zona del Canal de Panamá y de un llamamiento de atención nacional e internacional a los problemas contractuales entre Panamá y Estados Unidos concernientes al Canal de Panamá. En cuanto a las repercusiones de la Operación Soberanía, luego de conocerse los hechos, las autoridades de las zonas del canal señalaron que no permitirían más manifestaciones de este tipo en dicha región. El pueblo panameño, tan pronto tuvo conocimiento de la llamada Operación Soberanía, respaldó a los estudiantes quienes valientemente habían asumido una posición de defensa de la soberanía panameña en la zona del canal. Las organizaciones cívicas y estudiantiles divulgaron resoluciones en apoyo a los estudiantes universitarios. El gobierno norteamericano era consciente del problema que existía en Panamá en relación al tema de la bandera en la región canalera. En cuanto a la siembra de bandera, como la administración norteamericana no parecía querer resolver las causas de conflicto entre ambos países, el gobierno panameño comenzó a denunciar en los foros internacionales las injustas relaciones que se daban en la zona del canal. Un grupo de familiares, de amigos, de profesores de la universidad y periodistas de nuestro país decidieron marchar hacia la zona del canal con el propósito de plantar la bandera panameña en dicha región. Para coordinar esta jornada patriótica, el capitán Manuel José Hurtado se reunió con el mayor Darden, jefe de la policía de la zona del canal, para que los panameños realizaran sus actividades en forma pacífica. Esa acción provocó un violento enfrentamiento entre los manifestantes panameños y la policía y ejército de los Estados Unidos, ubicados en la zona del canal. El combate duró todo el día y arrojó un saldo de cerca de un centenar de heridos. Los panameños se enfrentaron estoicamente a balas, las bombas lacrimógenas y todo en cuanto usó el aparato represivo norteamericano, en su intento de acallar la decisión de los panameños de hacer respetar la soberanía ismeña en la zona del canal. Etapas negociadoras. Rechazo oficial de los proyectos de tratados. La presidencia del Colegio Nacional de Abogados, ejercida entonces por el doctor Jorge Illueca, nombró el día 27 de julio de 1967 una constitución para que estudiase los proyectos de tratados entre Panamá y los Estados Unidos, conocido como Tratados 3 en 1. El 28 de diciembre de 1967 constituyen un juicio negativo de los Tratados 3 en 1 y dejan en claro, entre otros estigmas, que los mismos contienen estipulaciones incompatibles con la Constitución Nacional, que consagraban la ocupación militar del país por las Fuerzas Armadas norteamericanas, que la fecha de la terminación de los 3 en 1 era indefinida, por lo que podría prolongarse a perpetuidad, y en síntesis, que los proyectos de tratados conducen a la perpetuación del colonialismo existente en la antigua zona del canal y otorgaban nuevas concesiones a los Estados Unidos en detrimento de la soberanía y de la integridad territorial de la nación panameña. Acuerdo Taft-Kissinger de 1974. Este acuerdo, firmado en febrero de 1974, elimina el concepto de perpetuidad establecido en el Tratado Hay-Bunau-Varilla y crea la necesidad de elaborar un nuevo contrato. Las causas del conflicto entre los Estados Unidos y Panamá, formulada por el entonces ministro de Relaciones Exteriores Juan Antonio Taft, se convirtieron en el Acuerdo Taft-Kissinger, firmado en la ciudad de Panamá el 7 de febrero de 1974. Estos principios servirían de discusión y negociación sobre los cuales se llegaría a un nuevo convenio. El territorio panameño en el cual se haya situado el canal sería devuelto a la jurisdicción de la República de Panamá. La declaración de contadora. El 24 de marzo de 1975 se suscribió la llamada Acta de Contadora, producto de la labor continuada de los presidentes Alfonso López Michelsen de Colombia,
Daniel Oduber de Costa Rica y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, quienes con Omar Torrijos habían constituido el primer grupo de contadora para facilitar la negociación. Se trataba de gobiernos progresistas de países vecinos y solidarios con la causa de Panamá. Pero en el caso colombiano, a los elementos anteriores, se agregaba la circunstancia de que Colombia tenía derechos consagrados por el Tratado Urrutia-Thompson, los cuales debía conservar. Por lo que respecta a Colombia en el acto de contadora, debemos destacar lo siguiente. En el preámbulo se hace explícito el apoyo de los derechos de Panamá y se expresa que el canal está sujeto a los riesgos derivados de una acción nuclear en el caso de conflicto internacional. Colombia manifestó en el acto que una vez que Panamá concertarse un nuevo tratado con los Estados Unidos, renuncia a todo derecho otorgado por el tratado con respecto a materias que son propias de exclusiva jurisdicción soberana de la República de Panamá. Panamá y la Organización de los Países No Alineados. Panamá asume entonces su rol de país independiente y presenta su queja ante diversos organismos internacionales y el movimiento de países no alineados. La queja exteriorizada de Panamá internacionalmente ante las Naciones Unidas logran el respaldo de los países miembros del Consejo General de la ONU. Cabe destacar la importancia de la gestión del general Omar Torrijos Herrera en varias giras para lograr el respaldo del movimiento de países no alineados, el cual es un movimiento donde los países miembros se rigen bajo la perspectiva de no intervención al respecto de la soberanía de cada país. Nuestro país pasa a formar parte de la fila de este movimiento a partir del 25 de agosto de 1975. Manifestó su solidaridad con el pueblo panameño, apoyando así la lucha de ser un país soberano que somos hoy en día. Por otro lado, Panamá se suma a las demandas de los países no alineados para la liquidación completa e incondicional del colonismo. El Tratado de Montería. Los derechos de Colombia otorgados por Panamá quedaron formalizados en el Tratado de Uribe Vargas Ozores o de Montería, suscrito el 23 de agosto de 1979, durante el gobierno del presidente Turbay, incluyendo los derechos del tránsito por el ferrocarril. Los gobiernos de la República de Colombia y de Panamá, teniendo presente la declaración conjunta suscrita en la ciudad de Panamá por el jefe de gobierno de Panamá y los presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela el 24 de marzo de 1975. En el parágrafo 2 del artículo 6 del tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal de Panamá y al funcionamiento del Canal de Panamá, se expresó que mientras los Estados Unidos de América tengan la responsabilidad por el funcionamiento del canal, podrían continuar otorgando a la República de Colombia libre de peaje por el tránsito con sus tropas, naves y materiales de guerra. Posteriormente, la República de Panamá podrá otorgar a la República de Colombia y Costa Rica el derecho libre de peajes. El Tratado de San José fue suscrito el 2 de febrero de 1980 por los presidentes de Panamá y Costa Rica, Aristide Royo y Rodríguez Carazo. Respectivamente, su contenido es similar al Tratado de Montería, pero la duración es de solo 25 años. El Tratado San José representaba el último caso de monotismo en la diplomacia panameña. También califica como verdadero subproducto diplomático a la dictadura que surgió a la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Los gobiernos de Colombia y Costa Rica no tenían cómo hacer de los derechos que se les concedan en los tratados de Montería y San José un obstáculo real para la concertación de unos tratados que, a despecho de la voluntad nacional, tanto interesaban a los gobiernos panameños como a los norteamericanos, como fueron los tratados Torrijos-Carter. Tratados Torrijos-Carter. Los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en Washington el 7 de septiembre de 1977 por Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, y Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos de América. Con ellos, se pone fin a la presencia colonial estadounidense en el Canal de Panamá, el cual era devuelto al país latinoamericano. Un hito que marcó la historia de nuestro país al coronar el esfuerzo de múltiples generaciones de panameños por alcanzar nuestra plena soberanía y por aprovechar en todo su potencial el recurso estratégico de nuestra posición geográfica. Lester Leon Grace era un joven afroantillano que fue un ícono nacionalista y retratado literario
de acuerdo a la acusación de violar a una joven blanca en la zona del canal. En aquel entonces apenas contaba con 19 años y la realidad lo señalaba como la evidencia de un amor furtivo entre dos jóvenes. El sistema judicial cruel y racista de la zona del canal lo condenó a 50 años de prisión. Un hecho donde Lester exploraba la piel de Annabel, aquella norteamericana de ojos azules, donde no hubo nada más que un amor prohibido de acuerdo a la raza y a que los norteamericanos no aceptaban panameños en su zona. Hablar sobre Lester León Graves. Fue un ícono nacionalista y retratado literario en una novela de Joaquín Beleño Gamboa como El Rock Gang de Lester León Graves, donde fue acusado de violar a una joven blanca de la zona del canal apenas con 19 años, en donde se le condenó a 50 años de prisión. 15 años, 9 meses, 13 días y 6 horas fue lo que vivió aquel hombre en la zona penitenciaria de Gamboa, en el cual el juez Soneita Baumgartner le prohibió todos los derechos a aquel hombre, en donde durante su juicio fue acusado y aceptó conocer la naturaleza de los cargos que se le habían imputado, aceptando también la culpabilidad de los hechos, luego de conferenciar a su abogado, accediendo a no decir nada hasta la pronunciada sentencia. Fue un hombre que, a pesar de lo que estaba pasando en esos momentos de disturbio que hubo en la zona del canal, donde se tenían reglas prohibidas de que ninguna soneíta o ningún soneíto podía relacionarse con los panameños. Había una frontera que dividía a estos puntos de las ciudades donde no podían relacionarse. Un amor que se transversó a otros hechos, en donde lastimosamente el señor León Graves tuvo que pagar una sentencia de muchos años por un amor prohibido. En el Gamboa Roa es un libro que da a conocer la situación de aquel hombre, donde su narrador era un joven de la clase media y de buena educación que llegó al penal para cumplir una condena de trabajo forzoso, en donde allí se desenvuelve una historia trayendo a nosotros un libro conocido como Gamboa Roeca. El origen y evolución histórico de los Sonians. Su gestión se inicia con la génesis de dicha zona como territorio enclavado en nuestro país, concedido a perpetuidad a los Estados Unidos de América por la naciente República para los efectos de la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del canal interoceánico. Los antiguos pobladores de la desaparecida zona del canal fueron, por decirlo de una forma, bastante afortunados en su forma de vivir. Entre 1904 y finales del siglo XX, estos habitantes provenientes de Estados Unidos estuvieron rodeados de muchos privilegios durante todo el tiempo que permanecieron en suelo panameño. La definición de un soneíta no aplica solo para aquellos que abandonaron Estados Unidos y se establecieron en la zona, sino también para los que nacieron dentro de este territorio. Después del 1 de octubre de 1979, la fecha en que entra en vigor los tratados Torrijos-Carter, todo el que naciere en la zona no era considerado soneíta. Por desgracia, en la zona existía la segregación racial, la cual se mantuvo durante buena parte del siglo XX. Básicamente, todo el que fuera estadounidense se vería recompensado con un salario mayor y otros beneficios, mientras que los trabajadores que no fueran norteamericanos tendrían una paga menor.
La gran mayoría de soneitas regresaron a Estados Unidos a lo largo de 1999, año en que se completó la transferencia del canal a manos panameñas. Áreas residenciales, sociales, bases militares y puertos ocupados por los norteamericanos en Panamá. El 1 de octubre de 1979, parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos en el Fuerte Amador, con 17 edificios que albergaban al cuartel del Ejército en Panamá, con 8 viviendas familiares del Ejército, aeródromo del Ejército y la pista de aterrizaje de Albrook, 20 viviendas del Ejército en Altos de Curundú y 2 viviendas en Quarren High. El Hospital Nacional Larga Estancia, antiguamente llamado el Hospital Palo Seco para los pacientes con lepra o la enfermedad de Hansen, que contaba con 9 edificios, comedor, almacén, capilla, administración, sala de hospitalización. En 1979 a 1983, varios de los edificios del área de depósito aéreo de Panamá, 88 viviendas del Ejército en Altos de Curundú fueron revertidos el 1 de octubre de 1983. El 1 de octubre de 1984, todas las barracas y edificios que albergaban al Ejército en el Fuerte Gully, que hoy conocemos como nuestro Fuerte Espinal, en Colón, incluyendo a los 10 edificios de la Escuela de las Américas, 67 viviendas en Frankfield, en Colón. En el año 1991 a 1992, el área de vivienda para los solteros de Altos de Curundú contaba. Las barracas de la Infantería Marina contaban con 115 hectáreas, campos de golf, 32 viviendas familiares. El Corozal contaba con 130 hectáreas, edificios de oficina, complejo industrial, escuela primaria de 20 aulas, 100 viviendas familiares. Farfán contaba con 330 hectáreas, piscinas con 40 metros, 200 viviendas familiares. El Fuerte Sherman contaba con 9.350 hectáreas. El pequeño complejo portuario, capilla, gimnasio, teatro, pista de aterrizaje y 132 viviendas familiares. Cocolí contaba con 60 hectáreas, 324 viviendas familiares, escuela primaria con 36 aulas y 500 viviendas familiares. Las bases militares se encontraron durante los años del Tratado del Canal de Panamá entre 1998 y 1999 y las fuerzas militares estadounidenses se ubicaron en la base aérea de Howard, en la estación naval de Rockman, en la base de Clayton y en el fuerte Kobe, ubicadas en el lado Pacífico, y fuerte Sherman en el lado Atlántico. Dos de los puertos que les puedo mencionar utilizados por los norteamericanos fue el puerto Balboa y el puerto Cristóbal. Etapas de reversión 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. La primera etapa se da con el Tratado de Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977, donde dicho tratado se realizó en la sede organización de los Estados americanos, a lo cual asistieron 28 representantes de gobierno y 19 jefes de Estado como testigos de la gran firma histórica donde Panamá pasaría su canal a sus manos, donde asumiría la responsabilidad total por su administración y operación y mantenimiento. Este acuerdo establece un régimen de neutralidad que garantiza que el canal permanecerá abierto, seguro y neutral y accesible a todas las naciones. También culmina el 11 de junio de 1980, donde el Comité Coordinador estableció, bajo el tratado, para canalizar las comunicaciones entre la Comisión del Canal y el Gobierno de Panamá. La segunda etapa se da con Michael Blumenfeld el 24 de junio de 1980, donde la Junta Directiva Binacional de la Comisión del Canal de Panamá realiza su primera reunión en el edificio de administración en los Altos de Balboa. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, aprueba el sello oficial de la Comisión del Canal de Panamá por orden ejecutiva. Además, el sistema del empleado del Canal de Panamá reemplaza el sistema de mérito de la zona del canal. Este es el último día en que los empleados no estadounidenses de la Comisión pueden realizar las instalaciones médicas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para un tratamiento médico no relacionado con el trabajo. El 18 de enero de 1984 se inaugura el nuevo Comité de Seguridad y Salud Obrero Patronal. El 1 de octubre de 1984 culmina esta etapa, donde se eliminan los privilegios de correo
de Fuerzas Armadas estadounidenses a los cuales habían tenido acceso los empleados de la comisión según el tratado. La tercera etapa se da con el presidente Ronald Reagan el 15 de marzo de 1985. La primera clase de nuevos panameños, en su totalidad 9, fueron preparados para el adiestramiento de la zona del trabajo del canal. El 23 de diciembre de 1985, el presidente de Estados Unidos firma la Ley Pública 99-209 para legalizar la enmienda del Canal de Panamá y así enmendar las provisiones que regían los accidentes de la nave. El 16 de abril de 1989, la oficina del Inspector General, establecida como lo requiere la ley de los Estados Unidos. La cuarta etapa se da con Gilberto Guardia Fábrega el 1 de enero de 1999. Es aquí donde Fernando Manfredo, su administrador del Canal de Panamá, es el 1 de octubre de 1979 hasta el 31 de diciembre de 1989. Actúa como administrador interno desde el 1 de enero de 1990 hasta 1990 de septiembre. También se da que el presidente de Panamá, Guillermo Endara Galimani, establece un comité presidencial encargado para preparar varios documentos relacionados con el proceso de transición. El 12 de febrero de 1992 se inicia el programa de ensanche del Corte Gaillard. La inauguración del simulador de navegación Unidad de Adiestramiento Marítimo se da el 17 de noviembre de 1993. El 25 de enero de 1995, el presidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares, crea la Comisión de Transición para la transferencia del canal. El 10 de febrero culmina la etapa en el 96. Con la Comisión del Canal se convierte en una corporación gubernamental mediante la firma de la Ley Pública 104-106 por el presidente de los Estados Unidos, William Clinton. La última etapa se da con Ernesto Alemán Subieta el 18 de enero de 1996, donde es juramentado como el segundo administrador panameño de la Comisión del Canal. Con la aprobación de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal, entra en vigor el cambio en las reglas de medición de barco. El 10 de septiembre de 1997 celebran el Congreso Universal del Canal de Panamá. Se abre el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Se crea la Autoridad de la Canal de Panamá y se nombra su junta directiva. El 12 de febrero de 1998, primera reunión de junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. El 3 de septiembre de 1998, Alberto Alemán Subieta es juramentado como el primer administrador de la Autoridad del Canal. Además, la Junta Directiva de la Autoridad del Canal aprueba los reglamentos sobre los procedimientos para revisar las tasas de peaje del Canal de Panamá y los reglamentos de arqueo. Hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989. El 20 de diciembre se sigue el mismo argumento de la primera intervención en 1856, proteger y defender a estadounidenses y sus intereses. La invasión no se da para instalar la democracia. La invasión no se da para retirar al general Manuel Antonio Noriega. Ya eran innecesarios sus servicios. La invasión se da porque la administración de George Bush le era imperativo retomar control total de la interoceánica más importante del mundo. No iba a quedar comprometida la seguridad nacional de Estados Unidos por la firma de un tratado 20 años atrás. La eliminación de las defensas de ejército eran la orden a seguir, porque aseguraba el dominio contundente del canal por parte únicamente de ellos. Aviones sobrevolando la ciudad, el sonido de bombas estallando cerca y una incertidumbre que se apoderó del pueblo panameño jamás se borrarán de la memoria. El ataque empezó con bombardeos en múltiples instalaciones políticas y militares para anular la respuesta del ejército panameño. El entonces presidente de Estados Unidos, George Bush,
autorizó la operación táctica Causa Justa, alegando la necesidad de proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en el país, arrestar a Noriega para que enfrentara los cargos por tráfico de droga y respaldar el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter. Cuando hablamos del lema, siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono, frase salida por el general Omar Torrijos, se refería a todos los hechos acontecidos en la zona del canal, en el cual Panamá cierra un ciclo, pero no la relación con los norteamericanos, sabiendo que fueron los primeros en representar nuestro istmo. Todos los hechos, las invasiones y todo lo acontecido marca y refleja la historia de Panamá con los Estados Unidos, cosa que pasará de generación en generación, donde siempre durante todo este proceso de la historia tuvimos relacionado con los Estados Unidos, con una zanja llamada el Canal de Panamá. Fueron muchos los acontecimientos, fueron muchos los panameños que perdieron su vida, que participaron de dichos acontecimientos, que por eso se dice que siempre estaremos bajo el Pentágono de los norteamericanos debido a la gran cadena de sucesos y acontecimientos dados en nuestro país. Para poder ser un país soberano tuvimos que pasar por tantas cosas en donde solo nos involucramos con los norteamericanos. Cuestión que deja claro que la relación nunca ha sido más nada que con el Pentágono de los Estados Unidos. Los acontecimientos dados, incluso hasta con nuestra hermosa bandera ondear, tiene mucha historia que contar también. Todos los acontecimientos dados, todas las muertes, todos aquellos jóvenes que lucharon para obtener la soberanía de este país, no debe de quedar en vano. Esta historia debe de pasar de generación en generación a cada uno de nuestro futuro que va creciendo y hacerles saber la historia tan maravillosa y conmovedora que es nuestro Panamá. En conclusión, Panamá lleva un nombre tan hermoso, pero reflejado en ello tanto que contar. Todos los acontecimientos dados, las historias, los caminos recorridos han sido y serán parte de nuestra vida. Hechos que dieron a conocer a todo el mundo que Panamá era un país chico pero grande en su amor a la patria. Un país soberano que costó mucho trabajo sacarlo adelante y ser un istmo con maravillosas cosas por contar. Panamá siempre será el país donde descubriremos cada día cosas nuevas y cómo obtuvimos tanto de Panamá y con qué esfuerzo y a toda costa se dieron los hechos que hacen que Panamá hoy en día sea un país libre y soberano. Todos aquellos acontecimientos, todos aquellos hechos, todos aquellos tratados que devolvieron a Panamá su legalidad, su nación, su soberanía, estarán recordados siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Muchas gracias.